Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este que es su campus online internacional. Qué gusto que estén con nosotros. Además nos encanta que nos sigan desde tantos países que ni siquiera quiero empezar a nombrar porque se queda alguno por fuera y nos regaña. Es verdad, se queda alguno por fuera y nos metemos en problemas. Mejor vamos a enviar un saludo desde aquí cálido y afectuoso para toda esa gente que no solamente aquí en nuestra ciudad, en Orlando, aquí en este país, en Estados Unidos, sino desde distintas partes del mundo nos apoyan, están diciendo presente para nuestro campus online internacional, comparten este mensaje, nos dejan mensajitos y esa es la mejor parte porque todos sus mensajes son leídos. Bienvenidos, hoy vamos a continuar con esta serie que hemos llamado Demasiado bueno para ser verdad. Y es una frase que se escucha muchas veces, pero tiene un significado importantísimo y sobre todo voy a remarcar esa palabra verdad, porque va a ser la base del testimonio que nuestro pastor nos va a compartir en solo momentos. Y fíjate, Sergio, que en el campo periodístico, que es donde nosotros nos desarrollamos, la verdad o ejercer durante mucho tiempo la verdad te otorga un premio maravilloso que es la credibilidad. Ese es el bien más preciado para cualquier periodista. Lamentablemente la historia nos muestra que a lo largo de los años han existido colegas que tratando de moldear la verdad, bien sea por una situación, bien sea por distintas presiones, han perdido su credibilidad y definitivamente una vez que la pierdes no puedes dar marcha atrás. La hoja no se voltea, cuando la credibilidad se va, no regresa. Por muy injusto que parezca, uno puede decir como periodista la verdad miles de veces, pero una sola vez que no esté apegado a ese concepto de verdad, lamentablemente la credibilidad se va y esa credibilidad es la razón de ser de esta profesión de periodista. Sin embargo, hay una excelente noticia para todos nosotros, para los que creemos en Dios, y es que la verdad de Dios no es moldeable, es única y es perfecta. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios tiene para nosotros es nuestra verdad. Por eso hoy vamos a hablar, y si esto le ha parecido interesante, prepárese para lo que viene, porque vamos a hablar de la verdad de Dios, esa que no cambia, esa que es la que es y que es la base de nuestro mensaje en esta tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que están del otro lado de la pantalla. Gracias por compartir este mensaje. Tenga su Biblia a mano para que pueda seguirnos con las citas bíblicas que el pastor nos va a dar. Reúnase en familia y disfrute esta que ha sido catalogada como la mejor hora del día. Como siempre les pedimos, gracias por el me gusta, gracias por compartir este mensaje, porque así llegamos a muchas más personas. Bienvenidos a este que es su campus online internacional aquí en First Baptist Orlando en español. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Amén, buenas tardes. Venimos hoy a adorar al Señor. Hoy es el día que el Señor ha hecho para darle honra a Él. Les invitamos, cante con nosotros. No viviré por lo que veo. Por lo que veo, yo viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo.
confiamos en ti, Cristo. Todo es posible en tu nombre, Señor Jesús. Todo es posible en ti. Nada es imposible. Te seguimos adorando, Señor. Tú eres nuestro testimonio, Señor Jesús. Te adoramos, Padre. Cae al enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo señales y prodigios, su poder he recibido. Porque no es el final. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. No creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. No creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. No creeré, si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. No creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz justificó. Este es mi testimonio, que vivo soy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Señor Jesús, tú eres nuestro testimonio. Señor Jesús, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias por venir por nosotros. Gracias por el regalo de salvación que no merecemos, pero igual nos lo das. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias por esa verdad, Señor, que tenemos en Jesús, que al creer en Él, al confesar a Jesús como nuestro Salvador, tenemos salvación. No hay mayor verdad que esa.
Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Y en tu nombre oramos. Amén. Bienvenidos de vuelta y qué gusto que estén con nosotros. Siempre disfrutamos este momento de adoración porque además es lo que nos prepara para la palabra que vamos a recibir, sobre todo en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, unos tiempos en los que además hemos salido adelante con la contribución de todos, y hablo específicamente de las personas que nos apoyan con sus diezmos y sus ofrendas, porque aunque usted no lo crea, son la parte fundamental para sostener muchas de las cosas que hacemos acá en First Baptist Orlando. Por ejemplo, un servicio profesional como este, con una grabación de calidad profesional, que se los digo yo, es gracias a esos aportes. Por supuesto, también podemos sostener misioneros en muchos lugares del mundo que están haciendo una labor increíble, porque estos tiempos difíciles de pandemia no solamente están afectando a las personas aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Así que gracias. Para aquellos que quieren ofrendar, pongan atención al número de teléfono que va a aparecer en sus pantallas, que es el 40777. Allí, con la palabra dar, van a poder recibir unas instrucciones. Es muy fácil en su teléfono celular enviar ese mensaje de texto para que puedan contribuir con nosotros y con la iglesia. También ese mismo número, 40777, con la palabra conectar, nos van a permitir ampliar nuestra base de datos. Vamos a saber quiénes son, dónde viven y especialmente hacerlos sentir que son parte de esta que es su familia. También la palabra grupos a ese mismo número, 40777, les va a dar acceso a nuestros grupos de vida. Se reúnen semanalmente. Es muy sencillo porque ahora lo hacemos online. Ni siquiera tenemos que reunirnos en un sitio, desplazarnos. No, en la comodidad del hogar, allí podemos estar en la semana conectados con la palabra de Dios y con unos recursos que son valiosísimos. Y por último, la palabra oración a ese mismo número, 40777. Si usted está atravesando por alguna situación en particular, quiere que oremos por usted, hay un grupo de personas que van a estar recibiendo ese mensaje y se van a conectar en oración por eso que usted puede estar pasando. Voy a ir con Priscila ahora. Tenemos mucho más aquí en este que es el Campus Online Internacional. Muchísimas gracias, Sergio, por esos anuncios tan importantes. Y es que definitivamente aquí en nuestra iglesia creemos en que esta es una relación fluida, que no solo se trata de lo que se presenta en este escenario, sino de todo lo que tenemos para ustedes, ofreciéndoles a ustedes. Allí vimos que a través de la mensajería de texto tienen ustedes opciones maravillosas. Si es que necesitan oración, sabemos que estamos viviendo momentos difíciles y la oración nunca está de más. Mientras más personas estemos orando por una misma situación, más rápido se saldrá de allí. Tienen la posibilidad de unirse a nuestros grupos de vida y por supuesto tienen la posibilidad de manifestarse como dadores alegres para que nos ayuden a que la función de esta iglesia siga adelante. Pues bien, en este momento me corresponde presentarles a ustedes a una persona que ya conocen, ya ha estado aquí, pero es que nos encanta porque tiene un talento tan y tan especial. Sobre el escenario ella se funde con su instrumento y nos presenta de las mejores actuaciones que hemos podido ver aquí. Compartimos ella y yo apellido. Ella es Lori Smith y yo soy Priscila. Lamentablemente lo que sí no compartimos es esa maravillosa capacidad de poder tocar con tanta maestría el instrumento musical. Esta mujer es maravillosa, está aquí para deleitarnos con todo su talento y yo no digo más. Ustedes reciban en sus hogares a Lori Smith.
Damos gracias a Dios, amados hermanos, por tener otra oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios en medio de estas circunstancias, disfrutando este servicio online internacional. Como sabemos, estamos desarrollando la serie que hemos titulado Demasiado bueno para ser verdad. Y hoy quiero invitarles a meditar en la temática La verdad, Dios ha hablado. Y más bien, Dios ha hablado en Cristo. No caben dudas que estamos viviendo nosotros momentos donde prácticamente la gente ha perdido todas las certezas. La gente no sabe o no tiene certezas acerca de la salud o el futuro en cuanto a la salud. La gente no siente certeza en cuanto al futuro económico. La gente no tiene certezas en cuanto al futuro de empleo, incluso en cuanto al futuro social, político. Aquí mismo en los Estados Unidos estamos prácticamente a 2 meses de la elección presidencial. Y si usted analiza los criterios que tiene la gente en nuestro país, y me refiero a nuestro país adoptivo para nosotros los inmigrantes, los Estados Unidos, hay gente que cree, por ejemplo, que si el actual presidente es reelecto, Donald Trump, se acaban los Estados Unidos. Hay otro grupo que piensa, por el contrario, que si el otro candidato, el candidato demócrata, Joe Biden, si él sale electo, se acaban los Estados Unidos. La realidad es que la gente está viviendo en medio de una ansiedad increíble, en medio de una situación de vida después de la aparición de esta pandemia, donde todo el mundo ha perdido las certezas. Y es precisamente en estos momentos de incertidumbre cuando la gente trata de ver, de agarrar, de obtener certezas por medio de la verdad. Permítame definir la verdad. La verdad no es otra cosa que la correspondencia con la realidad. Verdad significa correspondencia con la realidad. La gente está buscando en estos momentos de incertidumbre una voz autorizada que oriente, que ayude, una voz con credibilidad que pueda decirle a la gente: vamos a salir de este problema de salud en tanto tiempo. Una voz autorizada que pueda predecir cuál será el futuro social, económico, político. La gente está tratando de encontrar esa verdad. Y aprovecho esta ocasión para decir lo siguiente: depende de su concepto, de mi concepto, de lo que es la verdad, de cómo se puede conocer esa verdad, depende de eso la certeza que uno puede adquirir en medio de las circunstancias presentes. Si usted estudia un poquito filosofía, usted se va a dar cuenta que esta rama de la filosofía se conoce como epistemología. Cómo conocer la verdad, cómo uno llega a conocer la verdad, qué hace con esa verdad. Y hay 2 grandes líneas en la filosofía en cuanto a la epistemología. Una línea considera que la verdad se puede obtener únicamente por medios naturales, incluso científicos. La otra línea considera que no solo se puede obtener verdad por medios naturales, por medio de la investigación empírica científica, sino que también existen medios sobrenaturales. Es decir, Dios se ha revelado y por tanto Dios como creador es fuente de verdad porque Él es verdad, y como Él ha querido comunicarse con nosotros los seres humanos, Él se ha revelado. La expresión significa correr el velo y decir, comunicar algo. Los que creemos que la revelación es una fuente clara para nosotros saber, conocer la verdad, entendemos el valor que tiene precisamente que Dios haya hablado. Y es precisamente hoy nos queremos concentrar en esa idea. Dios ha hablado. No tenemos nosotros que estar en medio de incertidumbre, no tenemos nosotros que precisamente estar confundidos. Dios ha hablado, y lo que Dios ha hablado representa como una ventana a través de la cual uno puede ver la perspectiva de la eternidad. La perspectiva precisamente del Dios que hizo todas las cosas. Y en medio de esa gran historia contada desde la perspectiva de la eternidad,
uno encuentra verdades en todas las esferas de la vida. La realidad es que Dios nos ha hablado en Cristo. Lo que Él nos ha hablado en Cristo, hoy usted y yo lo podemos encontrar en este libro. Y cuando usted y yo tenemos en cuenta lo que Dios ha hablado, eso trae grandes beneficios a nuestra vida. Hay uno de los evangelios, existe en la Biblia uno de los evangelios que es conocido como el evangelio no sinóptico. Es conocido así porque precisamente la expresión significa que el evangelio presenta hechos con otra óptica, con otra visión. Como usted sabe, existen 4 evangelios en nuestras Biblias: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es el evangelio no sinóptico, presenta perspectivas que los otros no presentan. Y uno de los principales énfasis del evangelio de Juan es cómo Dios nos ha hablado en la persona de Jesucristo. De hecho, desde su primer capítulo, desde el primer verso incluso del evangelio, en el principio era el verbo, la expresión de Dios, el logos de Dios, la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y un poquito más adelante dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que escuchan, los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Todo el evangelio enfatiza la perspectiva desde la eternidad. Por eso una frase que se repite mucho es vida eterna, vida eterna. Y no significa otra cosa que la vida que podemos tener con Dios y que Dios nos ha comunicado en Jesucristo. Me gustaría compartir hoy 2 versos de la Escritura que están en este libro, en el capítulo 8, los versos 31 y 32, de donde vamos a extraer una idea central y donde vamos a extraer también algunas ideas secundarias que nos van a ayudar a entender el gran privilegio que tenemos los seres humanos, precisamente por el hecho de que Dios ha hablado. Permítame leer estos 2 versos. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay una idea que quiero dejar en su mente y en su corazón en los próximos minutos. La idea es la siguiente: anclar nuestra vida en lo que Dios ha hablado, es decir, en la verdad. Anclar nuestra vida en lo que Dios ha hablado trae grandes beneficios. Si usted y yo decidimos anclar nuestra vida con confianza, dependencia de Dios, en aquello que Dios ha hablado, es decir, en la verdad revelada por Dios, usted y yo vamos a recibir beneficios extraordinarios. Y eso es demasiado bueno como para ser verdad. Esos beneficios, permítanme enumerar 3 beneficios, bien sencillos. El primero es el siguiente: si usted y yo decidimos anclar nuestra vida en lo que Dios ha hablado, en la verdad que Dios ha revelado en su Hijo Jesucristo, lo primero que vamos a tener en nuestra vida, el primer beneficio es el siguiente: afianzar nuestra identidad personal. Es decir, tener en cuenta lo que Dios ha hablado afianza nuestra identidad personal. Note el verso 31 que dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, la palabra permanecer aquí significa estar, ser constante, hacer caso. Si permaneciereis en mi palabra, lo cual significa permanecer en la persona del Hijo, en Jesucristo. Si ustedes permanecieren en mi palabra, el primer resultado, el primer beneficio es este: seréis verdaderamente mis discípulos. Hago énfasis en el vocablo seréis.
La expresión en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento implica pertenencia, implica identidad. Seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulos es algo más que un aprendiz, significa un seguidor. Si usted y yo decidimos hacer caso a lo que Dios ha revelado, hacer caso a lo que este libro contiene, el registro inspirado de la revelación de Dios, si usted y yo hacemos caso de eso, lo primero que vamos a obtener como beneficio es que nosotros vamos a hallarnos en nosotros mismos, vamos a sentirnos con una identidad profunda. ¿Saben ustedes que aquí en los Estados Unidos muchos latinos tienen una confusión de identidad increíble? Porque nos sentimos que somos de nuestro país de origen, pero ahora vivimos en otro país. Nuestros hijos, los que nacen aquí, entonces tienen un trasfondo latino, pero son americanos nacidos acá. Y hay una confusión de identidad increíble. Pero cuando usted y yo tenemos en cuenta lo que Dios ha hablado, nuestra identidad se profundiza, se hace más clara. Y se hace así pensando en tres aspectos. Identidad como seres humanos. El hecho de que Dios nos ha hablado en Cristo implica que nosotros podemos sentirnos bien por el hecho de que somos seres humanos, creados a imagen y semejanza de un Dios que se preocupa por nosotros. Ese Dios se hizo hombre. Él se encarnó y de esa manera dignificó la raza humana. Es bueno ser humano. El único ser que lleva en sí mismo la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que tenemos ciertas características nosotros los seres humanos que vienen de Dios, que tiene Dios mismo. Eso es maravilloso, eso nos da identidad. Pero yo quiero que usted piense un poquito más profundo. Cuando usted y yo tenemos en cuenta lo que Dios ha hablado, nuestra identidad se fortalece como seres humanos, pero se fortalece como seres humanos que vivimos en una cultura determinada, que Dios afirma, que Dios usa. Yo quiero que usted no deje pasar este detalle en el texto, en el verso 31, cuando dice el texto, dijo entonces Jesús a los judíos. Jesús le estaba hablando en este pasaje a los judíos, y judío implica que eran israelitas, que tenían la religión judía, la religión del Antiguo Testamento, pero aquí el Señor estaba enfatizando, afirmando un trasfondo cultural. Eso nos dice a nosotros que Dios nos usa, que Dios se complace de habernos dado el trasfondo cultural que usted tiene y que yo tengo. No fue casualidad que yo naciera en Cuba. Dios tenía un propósito. Porque es precisamente en el lenguaje de nuestra cultura que se oye lo que Dios comunica, que se oye a Dios hablando. Por tanto, cuando yo pienso en la manera en que me beneficia el hecho de que Dios ha hablado, yo veo cómo mi identidad se consolida, mi identidad como ser humano, mi identidad como parte de una cultura específica, ahora viviendo en Estados Unidos, como parte de la cultura hispana en los Estados Unidos, que es bien diversa, es una realidad increíble, pero lo que quiero enfatizar es esto: nuestro trasfondo cultural es algo bueno que Dios afirma, que Dios usa de una manera especial. Yo me siento muy bien de ser cubano. Ahora me siento muy bien de ser un cubano que vive en los Estados Unidos, que pertenece, que forma parte de la comunidad hispana de los Estados Unidos, que somos prácticamente 60 millones. Si Estados Unidos hispano fuera un país, fuera el segundo país más grande de toda Iberoamérica, solamente superado en población por México. Cuando yo tengo en cuenta lo que Dios ha hablado, mi identidad se fortalece como ser humano, como una persona que vive en un contexto cultural específico. El mismo Señor Jesucristo, como judío, se vistió a la moda, habló el idioma de su gente en las claves que la gente podía entender. Pero quiero que pienses también en lo siguiente: mi identidad se profundiza, se consolida, se afianza, no solo como ser humano, no solo como un ser humano que vive en una cultura específica, sino también como un ser humano que ha creído. Y como ha creído, ha adquirido una nueva identidad en Cristo. Es decir, hijos de Dios, parte de la comunidad del reino, de la iglesia de Jesucristo, de una comunidad que Dios tiene para marcar la diferencia en todas las generaciones. Noten ustedes como el texto dice en la parte final del verso 31.
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando usted y yo creemos en Cristo, nosotros adquirimos una nueva identidad, un sentido de pertenencia a una comunidad que Dios está usando para transformar el mundo. Pero yo solo puedo entender eso cuando yo hago caso de lo que Dios ha hablado. Cuando yo tengo en cuenta esa verdad que ha comunicado a Dios directamente en la persona de su Hijo y a través de las Escrituras. Así que el primer beneficio de tener en cuenta lo que Dios ha hablado, el primer beneficio de anclar nuestra vida en eso que Dios ha revelado, es que se afianza nuestro sentido de identidad, nuestra identidad personal. El segundo beneficio, no menos importante, es que cuando usted y yo anclamos nuestra vida en lo que Dios ha hablado, en la verdad de Dios, nosotros también aumentamos nuestro conocimiento seguro. Y le estoy llamándole conocimiento seguro, porque estamos en la era del conocimiento, donde usted con un clic puede saber prácticamente, puede obtener cualquier información, pero no toda información es segura. Bueno, hay una gran diferencia en el manejo de la información en el día de hoy y, por ejemplo, hace 500 años, hace 300 años, hace 200 años. En la Edad Media, incluso un poquito más para acá, la gente que más conocía eran los que más podían tener, guardar, memorizar en su memoria contenidos. Pero hoy prácticamente todos los contenidos están disponibles en las redes sociales, disponibles en internet, pero no todo conocimiento es seguro. Sin embargo, cuando yo tengo en cuenta lo que Dios ha hablado, yo sí puedo obtener conocimiento seguro. El texto dice en el inicio del verso 32, y conoceréis la verdad. La palabra conocer aquí implica relación íntima, profunda, absoluta, con algo específico que se puede asimilar. Y ese algo es la verdad que viene de Dios. Fíjense que aquí el término verdad aparece con un artículo definido. Puedo conocer la verdad que Dios ha revelado y eso es conocimiento seguro. No es confuso. Es algo de lo cual yo puedo tener seguridad y certeza. Mencioné en la introducción de este sermón que uno puede buscar la verdad por dos medios diferentes. Uno es el método filosófico, por medio del cual uno puede en forma natural llegar a adquirir cierto conocimiento. Por ejemplo, por medio de la razón, por medio de las cosas hechas de la creación, por medio de la conciencia, por medio del análisis. Estamos hablando de explotar todas las capacidades del ser humano para conocer lo que él puede llegar a conocer por métodos naturales. Y esa es una vía. Pero la Biblia nos habla de esta otra vía que trae seguridad. Dios ha hablado, Dios se ha comunicado, lo ha hecho claramente en la persona de Jesucristo y lo ha hecho claramente por medio de las Escrituras. Cuando usted y yo leemos este libro, cuando usted y yo nos apropiamos de las verdades de este libro, eso es conocimiento seguro. Eso es conocimiento que es sólido, sobre el cual nosotros podemos edificar toda nuestra vida, nuestra familia, las próximas generaciones. Así que tener en cuenta lo que Dios ha hablado, anclar nuestra vida en eso que Dios ha hablado, ha revelado, en esa verdad de Dios, me permite a mí conocimiento seguro. Y hay un tercer beneficio, y yo le he llamado así, me encanta este beneficio. Cuando usted y yo anclamos nuestra vida, decidimos hacer depender nuestra vida de lo que Dios ha hablado, de la verdad que Dios ha revelado, obtenemos este beneficio. Asegura la verdadera libertad. Es decir, el beneficio es la verdadera libertad. El texto termina diciendo en el verso 32. Voy a leerlo completo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí la palabra libre significa o tiene la idea de ser desatado,
estaba atado y Dios me desata, me libera. De hecho, el vocablo en el idioma que se escribe el Nuevo Testamento implica la capacidad de ser algo y de hacer algo. Y es bueno que nuevamente pensemos en términos incluso filosóficos. Hubo un filósofo que dijo, la libertad es esencial para el ser humano, pero es muy importante que se considere lo significativo no solo de ser libre de, sino también ser libre para. Porque todos los seres humanos quieren ser libres de algo, de lo que me oprime, de lo que me afecta. Pero no todos los seres humanos saben vivir con responsabilidad esa libertad. Es decir, libertad para. Lo que Dios ha hablado en Cristo Jesús me permite a mí disfrutar la libertad de la opresión del pecado en el ser humano, la opresión de los condicionamientos, la opresión de los prejuicios, de tantas cosas a mi alrededor que Dios me libera cuando yo creo en Jesucristo. Cuando el Espíritu de Dios viene a mi vida y trabaja en mí, me da una nueva vida, me libero de muchas cosas malas. Pero al mismo tiempo, de esta manera, cuando yo creo en lo que Dios ha hablado, anclo mi vida en lo que Él ha revelado, yo entonces tengo una libertad para ejercerla, para cambiar la vida de la gente. Y Dios nos está llamando a nosotros precisamente para no solo disfrutar la libertad que tenemos en Cristo, sino también para usar esa libertad para alentar, motivar a otros, para ayudar en el proceso de liberación de otras personas. Porque lo que Dios ha hablado, lo ha hecho precisamente para bendecir a todas las familias de la tierra. Yo no sé si usted recuerda el clásico de Los Miserables, esa famosa obra que también se ha llevado a la cinematografía. Pero si usted recuerda el personaje Valjean, no sé si usted recuerda que este hombre prófugo de la justicia tuvo un encuentro con un sacerdote. Y recuerden ustedes que este prófugo, a pesar de recibir beneficios, de ser acogido, de disfrutar la hospitalidad de aquel sacerdote, Valjean intentó robarle, de hecho le robó. Pero cuando lo agarraron y lo trajeron delante del sacerdote, el sacerdote lo que expresó fue, no, él no se lo robó, yo les regalé todos estos candelabros y todos aquellos cubiertos. Y aquel Valjean, delincuente, se asombró, pero aquel sacerdote le dijo unas palabras en privado. Con esto yo te he comprado para el bien, te he liberado del mal y lo he hecho para que dediques tu vida al bien. Ahí estaba aplicando en la obra clásica, en la película también se representa precisamente el concepto bíblico de la liberación que Jesucristo hace en un ser humano. Me libera de, me libera para. Yo quiero terminar precisamente en esta tarde trayendo a tu memoria algo que ocurrió hace exactamente un siglo, o más exacto 101 años atrás. Estamos hablando en el año 1919. En el año 1919, un teólogo, un estudioso que venía de la escuela liberal alemana, suiza, en general europea, su nombre era Karl Barth. Este teólogo suizo que venía de una escuela que enfatizaba que la vida cristiana, que la verdad se podía encontrar más bien en el ser humano. La escuela liberal enfatizaba la inmanencia de Dios, es decir, que Dios había hablado, había creado al ser humano a imagen y semejanza de Él, y por tanto uno podía encontrar la verdad de Dios cuando estudiaba al ser humano. La escuela liberal sacó todo lo sobrenatural de la Biblia. Eran tiempos, por ejemplo, a fines del siglo XIX, del auge de la revolución científico-técnica, el auge del marxismo, el auge de la teoría de la evolución, y los teólogos de aquel momento pensaban que había que sacar todo lo sobrenatural de la Biblia. Esa fue la escuela liberal. Este teólogo, Karl Barth, vino de esa escuela, pero él dijo lo siguiente. Obviamente estamos hablando de prácticamente recién finalizada la Primera Guerra Mundial.
que causó una destrucción tremenda. Este teólogo dijo, aparentemente los seres humanos no pueden encontrar la verdad en ellos mismos o por ellos mismos. Tenemos que escuchar al que es totalmente otro, a ese otro que nos trasciende y que sabemos que ha hablado en Cristo Jesús, que nos ha hablado por las Escrituras. A partir de ese momento él hizo el comentario a la carta a los Romanos que marcó el inicio de lo que se conoce como la teología contemporánea. Cambió el mundo para siempre. Y quiero invitarte hoy, en el siglo XXI, año 2020, el año más terrible que hemos enfrentado prácticamente en este siglo, desde el punto de vista global, quiero invitarte a hacer otra transformación por medio del anclaje de nuestra vida en lo que Dios ha hablado. Tenemos que escuchar nuevamente eso que Dios ha revelado. Tenemos que ir a las Escrituras y decir, ¿qué tú nos dices para hoy? Hoy, cuando ya no tenemos el control ni de nuestra salud, ni de nuestra economía, ni de nuestros trabajos, ni de las dinámicas sociales, es necesario volver a escuchar a ese Dios que afianza nuestra identidad personal, que aumenta nuestro conocimiento seguro y que también es capaz de asegurar la verdadera libertad. Por eso quiero invitarte también a que tú te unas a nuestro grupo musical, porque va a cantar uno de los cánticos más hermosos que nosotros podemos entonar y disfrutar por lo menos los últimos 5 años. El título de este canto es No más esclavo, en su versión en español, y enfatiza que ahora, por yo hacer caso a lo que Dios ha hablado, no soy más un esclavo, no tengo más temor. Por el contrario, soy un hijo de Dios. Es nuestro mayor deseo, que Dios te bendiga ricamente. Con tu melodía me das libertad, me rodeas tu canción, canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llenó, y he vuelto a nacer en tu
hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Amén. Amén. Somos tus hijos. Ya no somos esclavos del temor. Tú nos has llamado, Señor. Y ahora podemos vivir esa verdad en Jesucristo, que somos tus hijos. Gracias por Jesús. Jesús, exaltado sea tu nombre. Gracias por venir por nosotros. Gracias por el regalo de salvación. Ahora podemos cantar y podemos decir y declarar que somos tus hijos y ya no somos esclavos del temor. Gracias. Te damos gracias, Señor Jesús. Exaltado seas tú por los siglos y los siglos, en generación, en todas las generaciones. Exaltado siempre seas tú. Y en tu santo nombre oramos. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos muy felices de estar aquí hoy. Queremos orar en este grupo, queremos orar por usted. Queremos que sepa que le amamos y que tiene una iglesia que ora por usted. Tiene una iglesia que se pone de rodillas por usted. Esperamos que nos venga a acompañar la próxima semana. Estaremos aquí otra vez adorando al Señor, que eso es lo que hacemos todas las semanas. Venimos a adorar al Señor. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.